¿Cuál es el mejor Spider-Man? La pregunta parece simple, casi infantil, pero en realidad es profundamente incómoda. ¿Cuál es el mejor Spider-Man? No el más fuerte, no el más espectacular, sino el más verdadero. La trampa está en creer que estamos eligiendo entre versiones, cuando en realidad estamos eligiendo qué tipo de conflicto aceptamos como propio. Spider-Man siempre fue una figura de tensión interna antes que un héroe externo, y por eso, cada encarnación revela una grieta distinta. No hay máscara sin fractura previa. Desde los primeros números de Amazing Spider-Man, la identidad de Peter Parker se construye alrededor de una culpa que no se resuelve, solo se administra. Esa lógica nunca desapareció, solo cambió de forma. Cada adaptación audiovisual traduce esa culpa a su época, a su lenguaje emocional, a su público. Elegir el mejor es elegir qué herida nos resulta más honesta. Y esa elección no es estética, es psicológica. Porque Spider-Man no es aspiracional como otros héroes, es incómodo, torpe, contradictorio. Vive fallando, no aprendiendo del todo. Por eso la pregunta incomoda tanto. No apunta al personaje, apunta al espectador. Obliga a revisar qué tipo de responsabilidad estamos dispuestos a cargar sin garantía de red, qué clase de error estamos dispuestos a repetir, y hasta qué punto necesitamos que alguien nos diga que caer una y otra vez también puede ser una forma de identidad. Tobey Maguire encarna un Spider-Man donde la culpa no es un motor, sino un peso muerto. Su Peter Parker no corre hacia el conflicto, lo soporta. En esa versión, la identidad heroica no nace del deseo de hacer el bien, sino de la imposibilidad de vivir consigo mismo después de haber fallado. La culpa no impulsa, paraliza. Cada decisión parece tomada tarde, como si el personaje siempre llegara después de haber entendido el costo. Esa lentitud no es un defecto narrativo, es el núcleo psicológico del personaje. En esa lectura, ser Spider-Man no es un privilegio ni una elección consciente, sino una condena autoimpuesta. El sacrificio no ennoblece, desgasta. En muchos pasajes de la trilogía, Peter parece más cercano de la renuncia que del heroísmo. Y eso conecta directamente con una tradición del cómic donde el deber no trae alivio. No hay catarsis, hay insistencia. La máscara no libera, encierra. Y esa versión interpela a un espectador que entiende la responsabilidad como algo que llega tarde, cuando ya no hay alternativas limpias. No se trata de salvar a todos, sino de aceptar que no hacerlo te define para siempre. Tobey no representa al Spider-Man más emocionante, sino al más cansado. Y esa fatiga emocional no se resuelve, solo se acumula, generando una tensión que nunca termina de explotar. Andrew Garfield propone una ruptura distinta, un Spider-Man atravesado por la compulsión. Su Peter no actúa solo por culpa, sino por una necesidad casi adictiva de intervenir. Hay algo inquieto, eléctrico, que no se calma con buenas intenciones. En esa versión, el conflicto no es debo hacer esto, sino no puedo dejar de hacerlo. La identidad se vuelve una jaula construida desde el deseo, no desde la obligación. Esa matiz conecta con etapas del cómic donde Peter parece buscar el peligro como forma de validación interna, como si la máscara le permitiera canalizar un impulso que no sabe nombrar. El problema es que la compulsión no distingue entre responsabilidad y capricho. Actuar se vuelve reflejo, no decisión. Y cuando eso ocurre, el héroe empieza a perder control sobre su propio relato. Garfield encarna a un Spider-Man que quiere ser mejor, pero no sabe cómo frenar. Su culpa no llega después del error, llega cuando comprende que su necesidad de actuar también genera daño. Esa tensión es incómoda porque no ofrece consuelo moral. No hay pureza en el sacrificio si está impulsado por una urgencia interna. Esta versión interpela a quien se reconoce en el exceso, en la incapacidad de soltar, en la idea de que hacer siempre lo correcto puede esconder una forma de huida personal que nunca termina de enfrentarse. Tom Holland introduce una variable clave, la delegación de responsabilidad. Su Spider-Man nace en un mundo donde la figura del mentor ocupa un lugar central, y eso desplaza el conflicto interno hacia una pregunta distinta. ¿Qué pasa cuando la identidad todavía no está completa? Este Peter no carga una culpa consolidada, sino una inseguridad permanente. No teme fallar solo por las consecuencias externas, sino por no estar a la altura de una expectativa que siente ajena. En términos psicológicos, la máscara funciona como un traje prestado. Hay deseo de pertenencia, pero también miedo a apropiarse del rol. En varios momentos, la responsabilidad parece algo que se otorga desde afuera, no algo que se asume desde adentro. Eso genera una tensión particular. El héroe existe, pero la identidad todavía está en formación. En el cómic, esa fragilidad aparece cuando Peter es joven y todavía confunde validación con vocación. Holland representa esa etapa extendida, donde el conflicto no es si ser Spider-Man, sino cómo merecerlo. El problema es que la responsabilidad delegada siempre es inestable. Cuando desaparece la voz que ordena, queda el vacío, y ese vacío es aterrador. Esta versión interpela a un espectador que todavía está construyendo su propio marco ético, que siente que el deber existe, pero no sabe si ya le pertenece del todo, y que teme descubrirlo solo cuando ya no haya guía.
El Peter Parker de los cómics, especialmente sus etapas más largas y contradictorias, no es una síntesis armónica de todo lo anterior, sino un campo de batalla permanente. No hay versión definitiva porque la identidad nunca se estabiliza. En arcos donde intenta priorizar su vida personal, la culpa reaparece como un eco que no se puede silenciar. En otros, donde se entrega por completo al rol heroico, surge el desgaste, la alienación, la pérdida de sí mismo. El cómic permite algo que el cine rara vez sostiene, la acumulación de decisiones sin cierre emocional. Cada error deja residuo, cada acierto no borra el anterior. Peter no aprende la lección, aprende a convivir con ella. Esa persistencia convierte a Spider-Man en un estudio sobre la responsabilidad crónica. No hay momento de revelación final, solo continuidad, y eso es profundamente humano. La identidad no se define por un acto, sino por la repetición. En ese sentido, el mejor Spider-Man no es el más coherente, sino el más contradictorio. El que quiere renunciar y no puede. El que se cansa y sigue. El que se equivoca sabiendo que volverá a hacerlo. Esta versión interpela a quien entiende que crecer no significa resolver conflictos, sino aprender a sostenerlos sin que te destruyan del todo. Miguel O'Hara, otro de los Spider-Man de los cómics, rompe la fantasía de la culpa clásica y la reemplaza por control. Su Spider-Man no surge del error personal, sino de una estructura que exige orden. La responsabilidad deja de ser íntima y se vuelve sistémica. Miguel no se pregunta tanto quién es, sino qué debe preservar. La identidad se endurece. Hay menos espacio para la duda, pero más para la violencia interna. En los cómics de Spider-Man 2099, el conflicto no es fallar moralmente, sino fallar estratégicamente. Y esto tiene un costo psicológico enorme. Cuando la identidad se define por la función, cualquier desviación se vive como amenaza. Miguel no carga culpa, carga presión. Su máscara no oculta fragilidad, la reemplaza por rigidez. Pero esa rigidez también fractura, porque sin margen para el error, no hay posibilidad de reconciliación interna. Todo se vuelve cálculo. Esta versión interpela a quien siente que no puede permitirse fallar, a quien vive bajo la lógica de que el orden justifica el sacrificio personal. El problema es que sin espacio para la duda, la responsabilidad deja de ser ética y se vuelve mecánica. Y cuando eso ocurre, el héroe empieza a perder contacto con aquello que supuestamente protege, generando una tensión que no admite descanso. Miles Morales introduce una pregunta distinta. ¿Qué pasa cuando la identidad heroica nace desde la comparación? Miles no hereda solo un traje, hereda una sombra. Su conflicto no es la culpa original ni la compulsión, sino la legitimidad. Ser Spider-Man implica convivir con la idea de que alguien más ya ocupó ese lugar mejor que vos. En los cómics, esa tensión se traduce en una búsqueda constante de voz propia. La responsabilidad existe, pero viene acompañada de una duda persistente. ¿Esto me pertenece o solo lo estoy ocupando? Miles representa una identidad en construcción permanente, atravesada por el miedo a ser un reemplazo. Y ese miedo no se resuelve demostrando competencia, porque no es técnico, es existencial. La máscara pesa distinto cuando no fue elegida, sino heredada. Esta versión interpela a quien siente que llegó tarde, que ocupa un espacio que otros ya definieron, que debe demostrar constantemente que merece estar ahí. El problema es que la validación externa nunca alcanza. Mientras la identidad dependa de la comparación, la culpa y el deseo se confunden. Miles no busca ser el mejor Spider-Man, busca ser suficiente, y esa búsqueda silenciosa y persistente genera una tensión que no se cierra con victorias, porque no se juega en el exterior. Cuando comparamos todas estas versiones, algo empieza a desarmarse. La pregunta inicial pierde nitidez. El mejor Spider-Man deja de ser una categoría objetiva y se convierte en un espejo. Cada versión activa un conflicto distinto porque cada espectador se engancha desde una herida diferente. No elegimos al Spider-Man que admiramos, elegimos al que nos incomoda de una forma familiar. La culpa de Tobey, la compulsión de Andrew, la inseguridad de Tom, la persistencia del cómic, el control de Miguel, la legitimidad de Miles, ninguna es completa por sí sola. Todas son fragmentos de una misma experiencia humana. Hacerse cargo de algo que no perdiste, pero que tampoco podés ignorar. Spider-Man funciona porque nunca ofrece una salida limpia, no promete equilibrio, promete tensión sostenida. Y esa tensión no se resuelve con identidad fija, se transforma. Al avanzar en la comparación, empieza a ser evidente que el personaje no está diseñado para ser consumido como ideal, sino como proceso. Un proceso incómodo, repetitivo, agotador. La máscara no oculta al héroe, expone la fractura. Y en ese punto, la pregunta deja de ser quién es el mejor y empieza a desplazarse hacia otro lugar más incómodo. Uno que no se responde mirando la pantalla, sino mirándose a uno mismo. Tal vez el error esté en pensar que Spider-Man es alguien que se observa desde afuera. Desde sus orígenes, el personaje funciona como una estructura emocional que se activa en quien lo mira. No importa cuántas versiones existan, todas operan como disparadores de identificación. La culpa, el deseo de control, la inseguridad, la necesidad de validación, el miedo a fallar, nada de eso pertenece exclusivamente al personaje. Spider-Man no enseña cómo ser mejor, expone lo difícil que es sostener una responsabilidad sin garantías. Y ahí ocurre algo clave, el conflicto se traslada. Ya no estamos comparando interpretaciones, estamos evaluando qué parte de nosotros responde a cada una.
El mejor Spider-Man no es el más coherente, es el que logra activar una pregunta interna. ¿Qué hago yo con mis errores? ¿Cómo gestiono lo que me toca? ¿Desde dónde actúo? ¿Culpa? ¿Deseo? ¿Miedo? ¿Necesidad de control? El personaje no responde, solo insiste, vuelve a caer, vuelve a levantarse sin prometer que esta vez será distinto. Y esa repetición empieza a parecerse demasiado a la vida real. En ese punto, la distancia entre espectador y héroe se vuelve peligrosa, porque la máscara deja de ser ajena, porque la pregunta inicial empieza a apuntar hacia un lugar donde ya no hay versiones alternativas que elegir. Entonces quizás la pregunta correcta nunca fue cuál es el mejor Spider-Man, sino por qué necesitamos que lo sea. ¿Qué vacío intenta llenar esa comparación? Spider-Man no existe para ser superado, existe para ser habitado. Cada versión ofrece una puerta distinta, pero ninguna es definitiva. La identidad no se recibe cerrada, se construye en tensión constante, y en ese recorrido algo se vuelve inevitable. El personaje deja de ser un otro. El conflicto ya no pertenece a Toby, ni a Andrew, ni a Tom, ni al papel impreso. Pertenece a quien mira, a quien escucha, a quien reconoce en esas contradicciones algo propio, porque Spider-Man no salva al mundo desde la certeza, lo hace desde la duda. No actúa porque tenga respuestas, actúa porque no hacerlo lo desarma por dentro. Y esa lógica es profundamente humana. El mejor Spider-Man no es el que menos falla, sino el que sigue cargando con la responsabilidad incluso cuando no hay recompensa emocional. Y en ese punto, la máscara deja de ser ficción. Ya no está en la pantalla ni en la viñeta, está en vos. Porque el mejor Spider-Man no es una versión, no es un actor, no es un cómic. El mejor Spider-Man sos vos. El que mira este video, el que carga con su propia culpa, su propio deseo, su propia responsabilidad. Dentro de cada Spider-Man siempre estuviste vos.